Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas a la tercera charla virtual de la licenciatura en Economía de la UNDAB, llamada Desafíos para la Industria Post-Pandemia. Les avisamos a los participantes que ingresarán con la cámara inhabilitada y los micrófonos silenciados. Y a su vez se les recuerda que van a ir pudiendo dejar las preguntas que les surjan en la medida que los expositores realizan la exposición en el chat que tienen de Zoom. Así que bueno. Bueno, a ver si están todos silenciados. Voy a ir deteniendo el video. Es la industria post pandemia. Más que nada vamos a hablar, los expositores van a hablar sobre cómo desde el Gobierno Nacional y Popular, que nos gobierna desde diciembre de 2019, se trata de pensar en alternativas para retomar la senda del crecimiento y el desarrollo del país a través de la motorización de la industria. Para profundizar en este tema, invitamos a los 3 oradores especialistas en la temática. Uno de ellos es Ariel Eschale, que es secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Luego va a exponer Débora Giorgi, que es secretaria de Producción del municipio de La Matanza. Y finalmente Marco Meloni, que es empresario textil, vicepresidente de Industriales Pymes Argentinas, IPA, y vicepresidente de Proteger. Finalmente vamos a pasar a un segmento donde se van a leer las preguntas que dejaron los asistentes para los expositores y ahí se va a cerrar la charla. Bueno, vamos a empezar con la exposición de Ariel Eschale. Ariel, quedas habilitado para hacer tu exposición. A ver si te encuentro. ¿Estamos bien? ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, Ariel. Impecable. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por participar. Yo me deshabilito el... Ok, ahí estamos bien, entonces. Decía, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio de estar en contacto con todos ustedes, el agradecimiento a la universidad, a Sergio Chouzas, a Santiago Frasquina, y el agradecimiento por tener el honor de compartir esta charla, estas reflexiones, con Débora y con Marco, que son 2 expresiones de la industria nacional. Si alguien quisiera definir y charlar sobre industria nacional, creo que Débora y Marco son 2 personas exactas para reflexionar sobre la temática. Débora Giorgi es, para todos los que abrazamos la causa del desarrollo industrial de la Argentina, un lugar de referencia inevitable, digamos, por su experiencia, sus capacidades técnicas. No voy a hacer ninguna presentación de Débora, simplemente dejar de manifiesto el honor que es para mí poder compartir con ella este espacio, y Marco, que marca la contracara de los industriales, los de carne y hueso, sueldo y después de 10 días en 931. Los que tienen muy clara la situación de las dificultades reales
de ser industrial hoy en la Argentina. Así que maravilloso, yo seré todo lo breve que pueda, aunque tengo muchas cosas para comentarles y para reflexionar en conjunto. Me parece que el ejercicio de levantar el mentón ya y ver hacia adelante en términos de vida del post-COVID nos exige varios temas. El primero es reflexionar cómo estábamos pre-pandemia. No podemos tener ninguna estrategia acertada post-COVID si no tenemos muy claro el pre-COVID. Sobre esto sí quiero sobrevolar muy rápidamente, pero es una obviedad decir que nuestro entramado productivo nacional estuvo sometido en el último periodo de gobierno a un proceso de desindustrialización pleno y claro, 21 meses consecutivos de destrucción del nivel de actividad industrial, 45 meses consecutivos de caída del empleo industrial, consolidando un esquema claro de valorización financiera y de especulación financiera en detrimento de la valorización productiva, de la generación de inversión productiva, de empleo, de inversión y de consumo, con las turbinas del crecimiento, del desarrollo absolutamente detonadas en términos de financiamiento, de consumo, de promoción del consumo. Así que asumimos una situación de inicio de gestión con un objetivo muy claro, basado en el ordenamiento macroeconómico. Sin orden macroeconómico, nada sustentable puede estar por debajo de eso, mucho menos una política industrial orientada al desarrollo económico y social del país. Y el ordenamiento macroeconómico básicamente tenía tres pilares: gobernanza, el tipo de cambio en una sociedad como la nuestra, una economía tan enferma, donde todos los argentinos reservamos el esfuerzo de nuestro trabajo en una moneda que no emitimos, y que todo eso genera unos descalabros en términos de equilibrios sustentables macroeconómicos. Así que la gobernanza del tipo de cambio es un eje central del ordenamiento macroeconómico, que a los industriales le permite hacer dos cosas fundamentales: estructurar costos y definir precios de venta, que eran a diciembre de este año un atributo que no tenían. Cuando decidían hacer una venta no se sabía si se perdía o se ganaba plata. Otorgar la gobernanza del tipo de cambio, digamos, refuerza en la economía argentina una racionalidad económica basal que teníamos que recuperar. Segundo punto de objetivo macroeconómico, obviamente, era el descenso de la tasa de interés para hacerla compatible con la vida humana. Asumimos con una tasa de referencia de política monetaria cercana a los 70 puntos, y ahí habíamos empezado un claro sendero de descenso de la tasa de interés, con un objetivo claro en términos de todo lo que la tasa de interés habla, pero básicamente es la de poner al sistema financiero al servicio del sistema productivo, cuando uno tiene tasas que permite justamente decidir racionalmente en términos de favorecer el ciclo productivo. El tercer punto, el ordenamiento de las obligaciones de pago del endeudamiento externo. Así estábamos y llegó la pandemia. Y esto, como es una charla universitaria, estábamos en esta situación, sacamos bolilla y nos tocó pandemia. Y dice, no la estudié, profesor, nadie sabía esa bolilla y ese capítulo en el mundo respecto de cómo administrar un entorno pandémico. Lo cierto es que hubo dos decisiones de políticas muy claras. Entramos a la pandemia con el doble objetivo de preservar la vida de los argentinos y preservar también el nivel de salud de nuestro entramado productivo nacional. Y con ese doble timón entramos a navegar en el entorno pandémico, hoy ya en una situación donde tenemos los instrumentos de contención y de asistencia en términos de entramado de actividad económica, ya con cierto grado de maduración. No puedo dejar de decir
el ingreso familiar de emergencia y la asistencia al trabajo y a la producción han sido dos ejes vertebradores del proceso de asistencia y de contención, que eso implica tener un universo generado en días hábiles de más de 12 millones de beneficiarios con transferencias directas a CBUs, que implicó un despliegue de capacidades de gestión estatal muy, muy intenso. Solo recordarles que el sistema de jubilaciones y pensiones tiene 7 millones de beneficiarios con una historia de maduración de más de 62 años. Y nosotros, inclusive con el esquema de prueba y error, porque el primer ATP que diseñamos se consagró el 1 de abril, y ese era un ATP que estaba concebido, diseñado y pensado para una pandemia, para una cuarentena de no más de 15, 20 días, así que rápidamente, cuando la política sanitaria fue el determinante, que sometió a todas las decisiones de gobierno, incluidas las de política industrial, determinó que efectivamente esta iba a ser una cuarentena mucho más larga. Redefinimos el instrumento de ATP en breves días. El 14 de abril estaba esa decisión sin precedentes, para una crisis sin precedentes, con un Estado haciéndose cargo del 50% de los salarios del sector privado. Ahora, el pre-COVID no solamente se caracteriza por la etapa de desindustrialización del gobierno anterior y de la cuestión pandémica, sino básicamente porque el sector industrial, el entramado productivo, las fuerzas productivas del país se encuentran, digamos, también en el marco de un entorno de un cambio paradigmático a nivel del comercio y la producción global, como es la Revolución 4.0. Y esto, para decirlo muy rápidamente, la Revolución 4.0 es este fenómeno que hace que, a partir de tener la posibilidad de conocer al instante las decisiones de un consumidor, tiene impactos tremendos en los procesos de producción, de comercialización y de distribución. Y por tanto, es un cambio paradigmático que para la industria tiene un mensaje muy claro. Nuevamente, el entramado industrial, las actividades manufactureras, vuelven a cumplir en la lógica global un rol central, dado que necesitamos plataformas productivas cercanas a los canales de comercialización. Ya no hay tiempo para diseñar un producto, mandarlo al sudeste de Asia, esperar la muestra, darle el ok, encargar la producción, que venga el barco. Hoy hay que asistir rápidamente a los canales de comercialización, y eso vuelve a dotar de sentido estratégico, la tenencia, la dotación de entramados productivos nacionales que abastezcan rápidamente los canales comerciales. No es un tema menor, y sobre todo porque inteligencia artificial, robótica aplicada a los procesos de consumo y de comercialización, Big Data, manejo de grandes bases, etcétera, informacional, va a generar un impacto en términos de empleo en sectores como servicio y comercio, pero finalmente alguien las cosas las va a tener que hacer, y esa es la industria manufacturera. Y por tanto, la necesidad, la pertinencia estratégica de no solamente cuidar la industria que se tenga, sino de fortalecerla. Atravesamos la crisis pandémica, les decía, con la obligación de preservar la vida de los argentinos y preservar la vida del entramado productivo nacional. Tuvimos muy claro desde el inicio, un mandato muy claro presidencial y del ministro de Desarrollo Productivo, también, si se quiere, para aprovechar la crisis sanitaria, también generar una plataforma de política industrial allí en la cadena de insumos y de equipamiento médico. Y lo cierto es que
nos pusimos a trabajar desde el inicio. El Mundial de la Salud identificó 24 productos. De esos 24 productos, para hacer el cuento corto, pudimos cumplir con los requerimientos de la política sanitaria en 23 de ellos. El único del cual decidimos hacer una provisión vía importación fueron los guantes de látex, si bien tenemos capacidades productivas para hacerlo, pero estaba fuera de los tiempos de requerimientos de la política sanitaria, con casos de construcción y de fortalecimiento de eslabones de esta cadena muy claros, como los respiradores, el equipamiento central. El único tratamiento hoy conocido es la oxigenación del cuerpo infectado por el virus, con 2 plantas de producción en la provincia de Córdoba, un aparato complejo desde el punto de vista de su proceso de elaboración y construcción, pero también complejo desde el punto de vista de su funcionamiento, no es un bien menor. Bien muy elaborado en términos metalmecánicos, muy complejo desde el punto de vista de su bloque electrónico, un bien que tiene que garantizar robustez, confiabilidad de funcionamiento. Es un respirador, no puede dejar de funcionar por 20 segundos, y además tiene en el funcionamiento una complejidad porque su funcionamiento está en función, obviamente, de la respiración del paciente, así que tiene una interacción muy importante, y por suerte teníamos dos productores en la provincia de Córdoba. Esos 2 productores al mes de febrero podían a tope producir aproximadamente unos 400 unidades por mes, había que llevarlo a más de 3.000. Se hicieron articulaciones de economía colaborativa con empresas del Estado, básicamente con una empresa de la Comisión Nacional Aeroespacial, con sede en La Falda, es la empresa VENG, Vehículos Especiales Nueva Generación, una empresa de altos servicios tecnológicos satelitales que nos brindó para las 2 plantas servicios de banco de prueba, básicamente, y cicladores, resolviendo cuellos de botella muy importantes para que nos permitió básicamente acelerar los procesos de producción y entrega. Y también una de ellas, en la cual también participamos con un convenio con una de las principales plantas electrónicas del país, que funcionó como una plataforma productiva de unas de ellas. En fin, el cuento corto es que estas 2 empresas cumplieron con todo el requerimiento de la política sanitaria. Establecimos política comercial para el COVID muy estricta respecto de aquellos productos que la Argentina produce y que no podían irse para afuera sin tener la garantía de la provisión nacional. Se estableció unos permisos de exportación para muchos de ellos. La semana pasada el presidente liberó de este procedimiento a las empresas de respiradores que ya están en fase de expansión de exportaciones muy importantes para diversos países del mundo, en América Latina, en África, Europa, India básicamente. Estamos muy contentos por el procedimiento de las empresas, su compromiso y sus capacidades. Si como país tenemos alguna posibilidad de establecer una estrategia exitosa en términos de política sanitaria frente al riesgo pandémico, es porque también tenemos una industria nacional que nos ha permitido tener autonomía y soberanía en la provisión de todos los requerimientos de nuestra política sanitaria. Y esto es importante saberlo. Yo, además de tener la agenda industrial, también llevo adelante buena parte de la política de comercio y de relacionamiento externo de la Argentina, y tenemos todos los días en el despacho pedidos de países importantes, inclusive, que requieren de los insumos que nuestra industria produce. Y esta reflexión respecto de que tener industria no es solamente tener capacidades, sino también tener industria es un motor de usina permanente, de soberanía y de autonomía, de independencia, que son pilares
de nuestra filosofía y de nuestras convicciones. Tenemos problemas pre-COVID en los desafíos post-COVID y tenemos nuevos. Los tradicionales son los que muchos de ustedes ya me han escuchado y básicamente tienen que ver con resolver la agenda de no competitividad sistémica de la Argentina, y esto es, tenemos de forma ecualizada una industria con niveles de eficiencia sectorial al interior de nuestras naves industriales de clase mundial. Pero ocurre que esos bienes bien producidos, cuando atraviesan el portón de la fábrica, se encuentran con una agenda de no competitividad sistémica que hoy paradójicamente es parte central del objetivo de política industrial, y esto tiene que ver con la carga fiscal, tributaria, sobre los productos que produce nuestra industria. Tiene que ver con, obviamente, un sistema financiero desarticulado del sistema productivo, tiene que ver con la estructura energética, los costos de la energía, problemas de infraestructura, etc. Los capítulos que cada uno de ustedes conoce y que forman parte indudablemente de una agenda industrial, de política industrial, que para nosotros tiene un objetivo central, diría un doble sentido central. Hay una vocación fundadora de una nueva política industrial en el marco de un nuevo entorno productivo a nivel global, y esto tiene que ver con las nuevas políticas industriales que caracterizan a todos los esquemas de desarrollo económico y social hoy de las sociedades desarrolladas, que antes que nada son potencias industriales. Pero también de una política industrial que pueda aportar a la solución de una macroeconomía sustentable argentina. Y esta funcionalidad de una política industrial que dé sustentabilidad a la macroeconomía tiene que ver con entender y compartir la visión de que es la restricción externa el principal problema macroeconómico de la Argentina, y esto es una economía que en sus senderos de crecimiento requiere una cantidad de divisas que no se tienen, y que por tanto vuelve sobre nuestras convicciones de que los problemas de la industria se solucionan con más industria y no con menos. Y que por tanto, digamos, necesitamos desplegar ya hoy política industrial en aquellos eslabones ausentes, en aquellas capacidades, en la recreación de nuestras capacidades productivas, allí, porque si no lo hacemos hoy, vamos a volver a sobrecargar la demanda de divisas por el trabajo industrial no hecho en un futuro. Y esta lógica me parece que es también un ingrediente fundamental de la nueva política industrial post-COVID. Un entorno de crisis que, como toda crisis en términos de política pública, también brinda oportunidades. Oportunidades en términos de ambiciones y de ampliación de las fronteras de instrumentos que uno puede utilizar en una situación de crisis, que no tendría la posibilidad de utilizarlos, ni siquiera de plantearlos en situaciones normales, ¿no? El ATP es un claro ejemplo de esa ampliación de posibilidades en términos de decisión política y de factibilidad de decisión política. Lo que tenemos por delante es un despliegue de una agenda industrial que básicamente se puede sintetizar en regímenes de promoción, de adquisición, de bienes de capital, muchos de ellos que hoy son parte de la política industrial tradicional de la Argentina, pero, digamos, tenemos el enorme desafío de la generación de nuevos instrumentos que permitan dotar a nuestras capacidades en estos eslabones de seguir
con los senderos de frontera tecnológica, incorporando conocimiento, innovación, desarrollo. Una política, puede ser un recorrido breve, digamos, pero una política automotriz que tiene que tener al sector, a la cadena de valor automotriz también, como un eje vertebrador de la política industrial, un sector automotriz que encontramos detonado, básicamente en sus hechos estilizados, tamaño de mercado, una escala pésima para poder escalar cualquier ambición de política industrial, así que tenemos ese doble compromiso de darle carnadura al mercado automotriz, pero al tiempo poder ser más ambiciosos en los esquemas de inserción internacional de nuestra producción, pero básicamente de localización de autopartes, que es donde encontramos la mayor debilidad del sector. Y sobre esos dos ejes estamos trabajando muy intenso con todos los actores de esa enorme cadena de valor, que además tiene un impacto radial sobre el desarrollo regional de todo nuestro país, por el despliegue territorial del mapa autopartista de capacidades desplegadas a lo largo y ancho de nuestro país. Un esquema post-COVID que tiene los requerimientos de inyectar el mayor nivel de actividad posible, para eso todos los instrumentos del compra argentino, en su doble función, comprar lo que necesitamos, pero al tiempo también comprar aquellos desarrollos que necesitamos también para cumplir con ese rol de más industria. Comprar lo que necesitamos que se desarrolle también es un objetivo del compra argentino. Obviamente, fortalecer todas las herramientas de desarrollo de proveedores y allí llegar con aportes no reembolsables, financiamiento, subsidio de tasa, todos los programas de asistencia técnica. Hemos hecho un recorrido sobre todos los sectores de actividad, estilizadamente 14 sectores de actividad, donde tenemos un mapa perfecto de las medidas de coyuntura, las de mediano plazo y las cuestiones estructurales a resolver. Todo un proceso de calidad y de certificación. Nos vamos a mover en un mundo post-COVID muy complicado desde el punto de vista de acceso a mercados. Las barreras no arancelarias van a estar básicamente centrados en procesos de certificación, y necesitamos también una política que sea muy ambiciosa en términos de elevar y de acceder a los niveles de certificación que los mercados de destino requieren. Y allí estamos también desplegando instrumentos concretos en un plan de calidad industrial muy, muy ambicioso. Obviamente todo el capítulo de economía del conocimiento, este sector nuevo y central de la estrategia del gobierno nacional. Siempre digo, yo además de ser secretario de Industria, soy secretario de Industria, Economía y Conocimiento, es el único sector que tiene categoría de Secretaría de Estado, lo que da también indicios de la centralidad de este sector en la estrategia de desarrollo económico y social de la Argentina, un sector que se inició también bajo nuestra gestión en el 2005, con la ley del software, sumamente exitoso, un sector que exportaba $200 millones en el 2005, en el 2015 llegó a exportar más de $2.000 millones. Esa es una ambición, porque son dos características centrales de la economía del conocimiento: generador de empleo de alta calidad, bien remunerado y generador de divisas. Allí tenemos desafíos con la dinámica de prueba y error, como ocurre en nuevas políticas públicas para nuevos sectores, pero básicamente tiene que ver con un esquema de capacitación muy fuerte. El recurso estratégico central del sector son los recursos humanos capacitados, así que allí tenemos también todo un despliegue de acciones. El marco de la nueva ley, que esperemos la semana que viene se consagre en el Senado, tenemos media sanción de diputados, estamos esperando la sanción en el ámbito de los senadores. Una ley que nos permite también dar un marco normativo
para el despliegue de todas las inversiones en el sector. Y básicamente también en términos de política pública, como un tercer eje, la generación de espacios de encuentro entre la oferta de soluciones 4.0, tecnológica, de I+D, con una demanda que también tiene sus características, un universo de demanda que se puede expresar a veces muy claramente y nítidamente, pero otra demanda potencial que hay que estimularla, hay que sensibilizarla, para que justamente pueda incorporar y adquirir los procesos de soluciones tecnológicas que este sector requiere. Y finalmente, tener industria es, como decimos siempre, una decisión política. La industria no brota de la natura. Y esa decisión política se manifiesta y se despliega también en toda su magnitud en el ámbito de la defensa del interés nacional, en el ámbito de las negociaciones económicas internacionales. Es allí donde se defiende el derecho del país a recorrer un sendero de desarrollo industrial. Y ese es un capítulo. Muchas gracias, Ariel. Sí, ya termino. Muchas gracias. Disculpa. Ya termino. Okay. Decía un capítulo enorme, el de política comercial, donde se manifiesta el interés del desarrollo industrial de la Argentina, en términos de la defensa del interés nacional, entendido pragmáticamente como el interés de nuestras industrias y de nuestros trabajadores. Allí hay todo un capítulo que se despliega muy importante, quizá como un ingrediente novedoso de esta etapa, y lo dejo abierto para poder tratarlo después si se quiere, es que nunca como antes, entendiendo que el Mercosur es nuestra plataforma de inserción a nivel de las negociaciones económicas, nunca como antes sus dos principales actores, nuestro país y Brasil, han tenido visiones tan divergentes respecto al proceso de integración, y esto es, digamos, me parece muy sano reconocerlo, porque es parte de las limitaciones con las que nos encontramos, de forma novedosa, porque siempre Argentina y Brasil han tenido un criterio muy homogéneo en las disputas comerciales tradicionales, pero siempre con unas visiones muy homogéneas respecto del proceso de integración regional. Bueno, muy breve, pero más o menos los pantallazos están dados. Muy completa. Muchas gracias, Ariel. Bueno, habiendo escuchado a Ariel en su exposición, hubo un pequeño cambio en el orden y pasamos a ver, vamos a escuchar a Marco Meloni. Eres empresario industrial textil, vicepresidente de Industrial del IPA, Argentina, y vicepresidente de Protexer. Bienvenido, Marco. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a tratar de... Te dejo hablar a vos. Gracias. Vamos a tratar de llevar todo un poco al punto de vista de lo que nos pasó a las pymes. Hay un antes, una ahora y un después, como todo. El antes fue muy duro, yo lo compararía como las guerras, ¿no? Uno batalla, en las guerras hay muertos, en las guerras hay heridos, quedan algunos heridos provisorios, otros permanentes, como lo vemos en las películas o en la realidad. Y bueno, y a veces hay civilizaciones que desaparecen en esas guerras. Ustedes fíjense que, por ejemplo, hoy por la pandemia, las muertes que tuvo en la guerra de Vietnam y en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos equivale a los muertos que tiene hoy en la pandemia. Solo un ejemplo. Quiero llevar a esto porque tuvimos muertos, 25.000 pymes en 4 años. ¿Qué quiere decir? Una de las preguntas capaz que me harían, ¿y vos cómo te salvaste?
en realidad yo no sé. Yo lo que le puedo decir es que no estoy muerto. Es decir, yo lo que estoy es vivo como empresa, muy herido. Y muchas veces con un dolor muy grande en el corazón. ¿Por qué? Porque a veces uno puede canalizar su error de visión de lo que venía y entonces dice, me equivoqué. El problema es cuando ves que te la veías venir. Y esto es como una luz, una ola, te la ves venir. ¿Qué podés hacer? Mirá, hay dos cosas para hacer. Ser una persona muy dura, muy fría, desprenderte de todo para que no quedes sin nada. Y eso es muy difícil. Para muchos pymes nos costó muchísimo tener que hacerlo y para muchos pymes, como yo, por ejemplo, capaz que no hice lo que muchos me dijeron que haga. No lo quiero personalizar, pero de mi plantilla de 135 personas y facturando un promedio del 40% durante 4 años, despedí menos del 10% de las personas. Y eso fue un antes. Un antes que nos trajo mucho dolor, pero mucho dolor no material, mucho dolor de ver al colega lastimado, mucho dolor de ver familias que se destruían por la depresión misma, mucho dolor porque te decían, te hacían sentir que el eje del problema eras vos. Es decir, ellos te destruían con las medidas, y te digo 5 o 6 así, te sacaban el mercado porque ajustaban. ¿Por qué? Porque el dinero se iba a pagar más gas, más luz, más autopistas, más nafta, más impuestos, más tasa de interés en las tarjetas de crédito. Después te abrían la importación, así que te bajaban todavía más el poder del consumo del producto que vos fabricabas para que esa persona te compre. Y después te subían la tasa, porque querían bajar la inflación dentro de esta lógica así binaria, se puede decir, neoliberal del tema de la economía. Muy lejos de... hay muchos economistas que ustedes saben, como estudiantes y como universitarios, que son sociólogos, que hablan de economía, pero son sociólogos. Bueno, esto muy lejos de ellos, no eran sociólogos, eran CEOs. Y lejos de eso, y no entender en esta lógica, te hacían sentir culpable. Pero no solo te destruían tu producción, tus clientes, tu mercado, sino que además te erosionaban mentalmente. Porque lo peor que podés hacer cuando luchas es el desánimo mental. Y lo más lindo es que cuando ibas a hablar, yo siempre digo, siempre hubo diálogo en el otro gobierno y en este gobierno. Pero hay diálogo y acción. Y lo otro era llevarte en un trencito y decirte cosas como cuánta plata querés para importar. ¿Para qué vas a producir? No quiero extenderme mucho en esa triste historia, pero la tenemos que tener presente. Lo que sí, Cartago, después de las guerras púnicas, desapareció. Bueno, la industria en la Argentina no desapareció. Y lo demostró desde el Ministerio de Desarrollo cuando nos pidieron y nos dijeron, muchachos, se viene la pandemia, tenemos que reconvertir, como recién habló el licenciado Ariel Yale, sobre los respiradores. Los textiles lo tuvimos que hacer con los camisolines, lo tuvimos que hacer con los ambos sanitarios, lo tuvimos que hacer con investigación y telas nuevas repelentes, lo tuvimos que hacer con los barbijos. Lo hicimos, invertimos en el medio de la pandemia, de los que podían hacer, les aseguro que ya tenemos autonomía, el 70% de los barbijos antes importaban, hoy somos autosuficientes. Pero ¿saben una cosa? Hice un artículo en la revista Perfil donde dije, ¿por qué? Me pasó que, bueno, necesitaba la materia prima. Había 5 empresas en la Argentina hace 5 años que hacían tejido, que es la base para hacer los barbijos y los camisolines.
quedaron 3. ¿Qué pasó? Las 3 no alcanzaba. Entonces empezamos a hablar con Brasil. No, mira, ¿sabes lo que pasa? No, tenemos prohibido exportar porque necesitamos para nosotros. Bueno, hablamos con Sudáfrica. Yo dije, de Buenos Aires a Sudáfrica, línea recta, tenemos 7 días de barco. No se puede exportar. Hablamos con India, lo mismo. China ya no convenía, y lo raro que en China el producto que estaba a $2.50 pasó a valer, raro, porque dijimos, al final, nosotros somos los argentinos, especulamos con esto de los precios, la inflación, de $2.50 pasó a 7,5. Y además tardaba 60 días, y además tenías que hacer la cola, y además tenías el peligro que si lo traías vía aérea te lo robaban en los aeropuertos por necesidad propia. Entonces yo dije, qué importante es no depender de los demás. Qué importante es tener soberanía industrial, de la cual hablaba Ariel Schale. Y ahí fue cuando hice ese artículo que me pidió la periodista en Perfil, y dije, esto es la densidad de la cual hablaba siempre Aldo Ferrer. Tenemos que empezar a entender que la mejor manera de avanzar es depender de uno mismo. Y esto va a colación también de lo que pasa en la pospandemia. Nosotros ahora estamos pensando para la pospandemia, ¿qué sucede? Yo siempre dije que hay 3 fases. La primera fase es tratar de no descapitalizar a las empresas con el parate que hubo en marzo y con la cadena de pagos. Obviamente hubo un cimbronazo, se tomaron medidas, quizás que se podían tomar mejores, pero el Banco Central tomó riendas sobre el asunto. Esto, como se dijo, no es de manual, ¿no? Pero hubo diálogo, no se escucharon, llegó el ATP, porque el segundo problema era pagar los sueldos, ¿sí? Y el tercer problema básico es el día después, es decir, la pospandemia. Entonces, el problema era que sin capital de trabajo y con los obreros y con el banco en el día después diciéndote, a vos no te doy más crédito, y con los proveedores diciéndote, vos tenés un cheque de vuelta, y con la gente en la calle diciéndote, vos no me pagaste los sueldos, no arrancábamos más. No arrancamos más. Con mucho esfuerzo, viniendo de una crisis, interactuando los pymes, los grupos pymes, que cada vez esto nos unió muchísimo, y les puedo asegurar, yo como gremial empresaria, que muy pronto vamos a tener la unidad prácticamente el 90% de los bloques. Supimos sacar los comunes denominadores como para interactuar con todos los ministerios que correspondan. No es que así salimos, sino que así estamos sobreviviendo. Pero esto nos enseña un montón de cosas. Esto desmitifica de que cada uno en el mundo, como decía el consenso de Washington, tiene que producir algo. Esto desmitifica también de que con vaca muerta y con la extracción primaria y con la soja nos salvamos. ¿Sabe por qué? Y esto lo desmitifica por 2 razones. Una, cuando vos vendés un producto afuera, te lo tiene que comprar alguien. Si no te lo compran, no podés regular esa demanda, mientras que sí podés regular la demanda interna, porque vos generás lo que le tenés que dar al trabajador para que te compre. Y la segunda cosa es el precio. Vos no es que generás o ponés un precio del bien, es un commodity con un bien, con un precio internacional. Esa dependencia en el comercio exterior hace que se caiga el mito de la extracción primaria y la exportación absoluta y vivir con los servicios. Además que queda un montón de gente afuera. Entonces, eso nos lleva a una conclusión muy grande. Esta pandemia nos llevó a una conclusión muy grande. Tiró abajo un poco esta era de la tecnología absoluta. Fíjense que los países que no cerraron tienen crisis económica, que no cerraron el tema de la cuarentena, etc. ¿Por qué? Porque al trabajador, que es el que consume, a la clase media para abajo, que en estos países es muy importante, como lo fue o como lo volverá a ser o como lo sigue siendo en nuestro país, le pasaron 2 cosas. O tenían la plata y la empezaron a cuidar, no consumió, mercado interno,
o se quedó sin trabajo, como los 36 millones que se llegaron a quedar sin trabajo en Estados Unidos. Entonces, si no cerraste por cuarentena y tenías todo abierto, ¿por qué caíste tanto? Pues tu mercado interno no respondió. Entonces ahí otra cosa que se le cae de libreta a los muchachos. Que la mano invisible del mercado, no, acá tiene que estar el Estado y el Estado decidir. Señores, yo voy a salir con esto con mercado interno. Con mercado interno voy a hacer que las empresas inviertan. Y cuando las empresas inviertan, lo van a hacer para tener una sobreoferta. Y además otra cosa, en el mercado interno lo podés regular. Porque vos, poniendo determinados salarios, distribuyendo riqueza, con salarios dignos, formalizando el trabajo, estás haciendo un círculo virtuoso que le da al Estado herramientas para que ese trabajador pueda tener el dinero para que pueda comprarte tu producto. Ahora, vos también, y me vas a decir, bueno, pero también afuera necesitan comprarte. Vos podés regular la oferta al mercado con una buena administración del comercio exterior. No podés regular lo que te piden los commodities. Lo que te piden, no te piden, y ni regalado lo quieren, pero sí tenés herramientas desde el Estado para administrar ese comercio exterior. Otro punto importante, pienso yo, caminando por este sendero de la pospandemia, y que creo que es clave, es que se tiene que empoderar a los sistemas productivos, además de los tradicionales, estos como siempre, todos juntos, pero las pymes, los trabajadores, lo que se habló de una multisectorial amplia, los trabajadores, las cooperativas, los movimientos sociales, miren qué buena masa y de personas, de trabajadores, de mercados que tenemos como para desarrollarnos. Y tenemos que olvidarnos de tratar de tener una mano de obra barata, porque lo que hay que tener solamente es una buena cantidad de producción, ser eficientes, administrar el comercio de una manera inteligente y saber que tiene que haber un salario mínimo de convivencia y que todos tengan acceso a la salud y educación. Ahora me dicen ustedes, vos hablás de salud y educación si sos un pyme. El problema es que si el Estado le brinda la salud, la educación y le asegura al trabajador un salario de subsistencia, lo que está generando es un gran mercado interno, lo que está generando es una gran recaudación, lo que está generando es una capacidad de prestar, lo que está generando es que los pymes hagamos más inversiones y lo que está generando es liberar la imaginación, que es la marcha en más que tenemos, fíjense en lo textil, la imaginación que tenemos los pymes en Argentina. ¿Cuántas cosas ves? Y no es para despreciar a nadie, pero vamos a lo textil. El ceviche, el mejor ceviche es el peruano. Yo les puedo decir, y el pisco también, no el chileno, el peruano también. Pero yo les puedo asegurar que las marcas de moda argentina están en todo, por lo menos Sudamérica. ¿Habrá algunas marcas brasileras acá? Sí, pero no veo ninguna chilena, boliviana, paraguaya, uruguaya, colombiana, no las veo. ¿Por qué? Porque tenemos esto, tenemos la imaginación. Hay que aprovechar eso que nos dejó esta mezcla y este crisol de razas. Entonces, yo creo que esa imaginación también está dada en la creatividad, está dada en la posibilidad que tenemos de ver los proyectos que tiene que generar esta tecnología, el I+D, el 4.0, en base a un banco. Un banco, que vamos a llamarlo de cualquier manera, que no mire la carpeta del cliente y le preste al que puede garantizar y la que no la necesita, sino que preste por el proyecto mismo, si el proyecto es válido. Son proyectos a largo plazo, son proyectos que hacen parte de lo que es la gestión del Estado, y eso lo tiene que hacer un banco de desarrollo pensado para las pymes, donde se regule y intervenga el Estado hacia los canales que correspondan para que todas esas divisas que hoy gastamos en cosas que podemos hacer acá
la tengamos que traer de afuera. Y ahí entra el compre argentino. Sabemos de industria, cómo canalizar toda esa compra del Estado, donde tenemos una cantidad de dólares que se van terribles. Entonces, todos esos trabajos nosotros lo estamos tratando de plasmar, de trabajar, y para eso, repito, tiene que haber un Estado presente, un Estado que escuche y que actúe. Y tiene que haber una gremial empresaria con responsabilidad donde priorice estas cosas y no otras como muchas veces pasa. Yo lo que quería comentar, y no quiero extenderme porque podría hablar muchísimo más, pero el problema que tengo es que siempre me cargan por eso y entonces hoy no quiero, me dijo la psicóloga, ¿no? Tratar de evitar tus puntos débiles. Yo quería decir, por último, es que lo que es importante también es ver y escuchar, ustedes que tienen la posibilidad de hacerlo, los distintos discursos y razonarlos y pensarlos. Ver las cosas no por blanco y negro, no entrar en el discurso de Doña Rosa. Acá lo importante es tener una buena cantidad de gente que esté lo mejor posible, que tenga el trabajo el mejor posible, que esté distribuida la riqueza de la mejor manera posible, que tengan igualdad de oportunidades gracias a que el Estado le da la salud y la educación para que puedan progresar. Y eso se hace con modelos que apunten a un desarrollo económico y social. No se hace de otra manera. Y tenemos un equipo que seguramente está a la altura de las circunstancias, los conocemos muchos, pero yo quería terminar diciendo que creo que es el momento de cruzar los límites. Creo que la situación mundial y del país llegó a un punto a no tener miedo a cruzar los límites. Cruzar los límites, capaz, en otro gobierno, es ¿por qué tenemos una ley de entidades financieras que va en contra de la producción y que todavía la tenemos en vigencia, que es la de Martínez de Oz de 1977? Eso es cruzar los límites. Miren, es un capitalismo más humanizado, nada más que eso. Nadie discute el capitalismo. Nadie lo discute. Solamente queremos que cada uno esté mejor. Pero pensemos en nosotros. ¿No es lindo disfrutar viendo al otro que también disfruta? Querés ser egoísta. ¿No es lindo salir a la calle y te sientas segura porque el otro te mira de reojo, porque sabes que vos vivís bien y él no tiene oportunidad de hacerlo? Y quería terminar diciendo y hablando un poco del equipo que tenemos nosotros. Yo no sé si tendremos al mejor equipo de los últimos 50 años, pero lo que estoy segurísimo que es el mejor equipo de los últimos 4 años. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marco. Te damos las gracias. Y vamos a seguir con la exposición de Débora. A ver, Débora. Ahí te habilito. El audio. No te encuentro, Débora, acá.
ver si me deja iniciar el audio. Deja. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Ahora Ahí sí. viste Ahí está. el video. Preguntar para iniciar el video. Ahí está. Avísame si se habilita el video. Bueno, Ahí fue. bienvenida, Débora. Bueno, muchas gracias, Carla. Yo había tenido una presentación, no sé si vos la podés Sí, pasar. acá tengo la presentación. Yo ahora la voy a compartir para que vos puedas hacer tu exposición. Ahí está. Bueno, Ahí la estoy muchas gracias. compartiendo. Bueno, ante todo, y mientras ponemos la presentación, bueno, gracias, Carla. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Avellaneda, realmente a Sergio Chousa, a Santiago Frasquina, de darme la oportunidad de participar en estas clases virtuales, con un título tan importante, ¿no? Como pensando en pandemia y específicamente en esta, donde estamos planteando la industria post-pandemia. ¿Qué puedo decir yo? Bueno, de quienes me acompañan en esta mesa, y ¿qué puedo decir de Ariel? Bueno, es nuestro secretario de Industria y Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de la Nación, un conocedor como nadie de la industria nacional. Y bueno, y Marco, tanto recorrido, Marcos Meloni con su camiseta industrial y de las pymes, buscando en cada momento la oportunidad de seguir creciendo y siendo adelante, no solo por él mismo y su propia empresa, sino, como lo dijo, en el contexto de una solidaridad para la Argentina y para su sector. Bueno, para empezar, y bueno, después de las excelentes presentaciones que hemos tenido, yo me focalicé en dos cuestiones para identificar los desafíos post-pandemia. La primera tiene que ver en cómo fue el proceso de reindustrialización y crecimiento en las presidencias de Néstor Kirchner y 2 presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué eso? Porque realmente ver cómo pusimos de pie al sector industrial con una política industrial definida, también nos ayuda a comprender cómo el industricidio posterior del gobierno de Mauricio Macri pudo y hizo mucho mal y dolor, pero al mismo tiempo encontró bases que tienen que ver con los fierros y con el corazón, pero también bases sólidas de lo que habíamos recompuesto. Una política desindustrializadora como la que aconteció de 2016 a 2019, si no hubiera antepuesto la reindustrialización del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, creo que hubiera sido quizás el final, o por lo menos un daño enorme a la industria argentina, sumado ahora a la pandemia. Por eso tomé nada más que 3 o 4 indicadores. Del 2003 al 2015 se crearon por año, y hablamos de empresas industriales, 1.509 empresas industriales. Como contracara, obviamente, se crearon por año 39.900 puestos de trabajo. Esto significa, sin lugar a dudas, no, yo pasé a la anterior, gracias, Carla.
Esto significó, sin lugar a dudas, un conjunto de políticas que se ordenaron obviamente desde la decisión política de tener industria, como decía Ariel, pero también se ordenaron desde la macroeconomía y también desde las políticas específicamente sectoriales. Yo voy a tomar dos indicadores que muestran los resultados de la política industrial en uno que es, como decía Marco Meloni, el precio que tenemos es un dato, es el que tengo que tener. O sea, me ponen un precio y tengo que salir a vender este producto industrial. Bueno, las manufacturas de origen industrial en el periodo 2003-2015, en cantidades, las exportaciones de esas manufacturas crecieron un 20%. Esto no es un tema menor, porque es la forma en que se mide la competitividad del sector industrial pudiéndose insertar en el contexto internacional. 20%, sin lugar a duda, una política industrial que llevó a una mayor competitividad. La segunda cuestión que me pareció interesante, y también la nombraron Marco y Ariel, es la visión premonitoria quizás del kirchnerismo, y hablo de los dos presidentes, de poner de pie la ciencia y la tecnología de la República Argentina en vinculación con la industria. Quizás cuando se habla de la primera ley de software en el 2005, cuando se habla en el 2008, luego de la actualización de nuevos tipos de incentivos en función de alentar aún más las exportaciones, ese es un capítulo. Pero el fortalecimiento de todo nuestro sistema científico-tecnológico significó no solamente tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología, significó una inversión en poner nuevamente de pie nuestro INTI, nuestro INTA, nuestro INVAP, la fabricación de satélites, justamente la empresa que hoy ha podido colaborar en el esquema vinculado a los respiradores que nombraba Ariel, seguramente no fue puesta en marcha en los últimos 4 años. Y tampoco aquellos que pudieron introducirse en el clúster electrónico en Tierra del Fuego. Entonces, quiero decir que en este periodo la inversión fue en ciencia y tecnología de un muy pequeño 0,1% del PBI hasta terminar en el 2015 en 0,36, casi 0,4 del Producto Bruto. Ahora sí, la próxima. Gracias. Fíjense la contracara. La contracara es el macrismo. Yo creo que quedará en los anales de la historia argentina un proceso tan feroz de desindustrialización por su intensidad y realmente por su objetivo político de llevarlo a cabo. Acá no hay casualidades, hay causalidades. Y referido a los 4 números que estábamos caricaturizando lo que pasó del 2003 al 2015, cuando la industria se pone de pie, vamos a ver en estos 4 años, promedio anual, se cerraron 1.164 empresas. Y como contracara, hablo de industriales, pequeñas y medianas, y como contracara, se perdieron 32.000 puestos de trabajo promedio por año de calidad, formales, en la industria nacional. Y tomando esos mismos indicadores a los que me refería, los que tienen que ver con la competitividad, con las ventas o exportaciones al exterior, como son las exportaciones de manufacturas de origen industrial, durante la gestión de Mauricio Macri, cayeron el 12% en cantidades, cifras del INDEC. Y cuando vemos el presupuesto de ciencia y tecnología, ¿no? La inversión en ciencia y tecnología, ese 0,4 que habíamos llegado en el 2015, un 0,26%. ¿Qué quiero plantear con esto? Bueno, a los científicos y científicas les pasó lo que le pasó a los trabajadores y trabajadoras de la salud, a la educación, a todo lo que significaba a los industriales, porque en el articulado de estos sectores estaba justamente la sinergia positiva de
llevar en su momento hasta el 2015 una industria competitiva y exportadora que además invertía. En la sinergia negativa significa la importación, la pérdida de puestos de trabajo, la regresión en la distribución del ingreso, como pautas de un país cada vez más privatizado y productor de materias primas, ya sea agropecuarias o energéticas. La próxima, por favor. Gracias. A veces cuando uno dice estas cuestiones, queda como solo puro número y la verdad, yo creo que hay un ejercicio que hicimos con Javier, que me parece muy bueno. Del 2003 al 2015 el valor bruto industrial, o sea, la generación de riqueza industrial, creció 36%. Cuando vemos qué dejó de esa riqueza industrial por sectores, estos son números oficiales del Ministerio de Hacienda, cuando vemos qué dejó Mauricio Macri cuando se fue el 10 de diciembre del 2019, cómo quedó la riqueza de la industria analizada por sectores, nos damos cuenta que sí tiene la capacidad de manejarse en el túnel del tiempo, pero para atrás. La gestión de Macri retrasó, nos llevó a niveles de generación de riqueza en sectores como sustancias y productos químicos del 2011, 8 años atrás, 9 años atrás, a alimentos y bebidas, un sector donde nuestras competitividades son enormes. 14 años atrás, para lo que son materiales de la construcción, y ni hablar productos textiles, toda la cadena de la vestimenta, marroquinería, caucho y plástico, niveles del 2004. Retrocedimos 15 años. Eso es lo que generó el industricidio macrista, a partir de una buena y sólida base que habíamos tejido en colaboración con los trabajadores, con los empresarios, con muchas cuestiones para corregir, para enmendar, con muchas cosas que faltaron. Viendo sobre qué espaldas tenemos que llevar como industria enfrentar la pandemia. Estos dos últimos cuadritos, uno de los cuales es del estudio de esta universidad. En el 2014, estos son cifras que utilizamos del Observatorio PYME, cuando uno analizaba la composición de los costos promedio de una pyme, bueno, surgía que el 34,3% era el salario, el 45,5% insumos y materias primas, y el 12,2%, ¿no?, eran las tarifas de servicios de electricidad, gas, agua y los fletes, ¿no?, servicio de logística. Y luego había otros costos. Cuando uno actualiza esa estructura de costos, esa ponderación de costos, se da cuenta quién ganó y quién perdió con la propuesta antiindustrial de Macri, que fue parte de, este cuadro refleja en gran parte los ahogos y suplicios que contaba Marco. Fíjense que lo que es tarifas, ¿no?, o sea, gas, luz, agua, y logística con la dolarización de tarifas y de combustibles, en un país que dolarizaba los insumos y tenía peso como moneda de venta, y que claramente iba para atrás en el mercado interno, con aumentos como estamos mostrando en electricidad de 37 veces, en gas natural de 25 veces. Bueno, ese componente del costo en una pyme, ese componente subió 2,5 veces, subió del 12% al 30% en 2018. ¿Quién pagó el ajuste? ¿Quién pagó el pato? ¿No? Y
los asalariados. De ser el 34% del promedio ponderado de los costos de una industria pequeña y mediana, pasó a ser nada más que el 22%, lo que es el pago de la nómina salarial. ¿Qué significa eso? Y es la contracara de los despidos, de las suspensiones, de la desaparición y recortes de horas extras, de los pagos a veces como se podía, para poder seguir sosteniendo la fábrica. Y también quiero plantear esta reducción en la ponderación del uso en el costo. Fueron menos importantes los insumos, las partes, las piezas. ¿Y por qué? Básicamente porque la ecuación de rentabilidad que nos proponía, o que nos imponía, me corrijo, la política de Macri, o la no política industrial de Macri, primarizó al sector industrial. Le hizo bajar el grado de agregación de valor, con lo cual determinadas insumos y materias primas directamente ya no se producían, se importaban, o determinado producto terminado pasaba a importarse. La próxima, Carla. Gracias. Bueno, ahora yo me voy a tomar 5 minutos para hablar de La Matanza. Yo soy la secretaria de producción de La Matanza. La Matanza tiene 2.4 millones de habitantes, 4.000 pequeñas empresas industriales, pequeñas y medianas. Es un sector, digamos, se la llama la quinta provincia. Nosotros empezamos a trabajar en La Matanza con Javier y otros miembros del equipo, lo vi a Pablo también. Pusimos en marcha, y por instrucción, en ese momento estaba intendenta Verónica Magario, ahora está Fernando Espinosa, un observatorio para evaluar cómo era la evolución de las ventas, del empleo, de la rentabilidad, de la inversión, de las exportaciones en nuestras pymes matanceras. Estos son los resultados que tuvimos cuando hicimos la última encuesta bajo el gobierno de Macri, o sea, la del cuarto trimestre del 2019 comparado con cuarto trimestre del 2018. Lo primero, la producción. La producción que se vendía interanualmente había caído 53%. Pero no solo eso, el 26% en el 2019 ya había reducido personal. Sumando a lo que había reducido personal, sumando a lo que ya había reducido en el año 2018, el 35% también había sacado, el 35% de las empresas habían reducido personal en 2018, y otro 26%, nuevamente la respuesta fue la reducción de personal. Si uno ve claramente, y con lo que cuesta formar un factor, un recurso, digamos, un trabajador, una trabajadora para una pyme, uno diría que más del 60% de las empresas pequeñas y medianas industriales de La Matanza redujeron su dotación de personal. Pero esto no es todo. Fijemos la inversión que es motor para poder seguir manteniendo una determinada competitividad que te permita abastecer con precios razonables al mercado interno. El 82% contestó que no invirtió en el último año, o sea, 2019, cuarto trimestre respecto de 2018. En el 2018, cuando hicimos la misma pregunta respecto a un año atrás, el 73% no había invertido. Es decir, se profundizó hasta niveles realmente increíbles el proceso de desinversión de las pequeñas y medianas empresas que trataban de sobrevivir, porque las otras las vimos en el primer cuadro. Ya no están, se fueron, cerraron. Bueno, respecto a la exportación, toda esta cuestión del tipo de cambio competitivo, y bueno, mostró lo que es más, lo que está reconocido de cabo a rabo por
toda la teoría económica, la volatilidad del tipo de cambio específicamente determina más que su nivel esporádico de irrupciones, de grandes devaluaciones que no le permiten al empresario saber ni siquiera dónde está parado. El 87% de las empresas de La Matanza en 2019 no exportaban. Cuando empezamos a trabajar en La Matanza y empezamos con la encuesta, el 80% de las empresas no exportaban. Es decir, se profundizó la desinversión y la no exportación. Y no hablemos del efecto sobre la rentabilidad. Si uno suma las empresas que al fin del 2019 le preguntamos, ¿y cómo andás de rentabilidad? ¿Cómo están tus niveles de rentabilidad? Al 54% decían, me disminuyó. Pero además, sumado ese 54%, a un 39% adicional, decía, me disminuyó mucho y estoy al borde de tener que bajar la persiana. Estamos hablando de 93% del universo de la muestra. Esta muestra es una muestra, si bien es telefónica, es en una relación directa con el empresario, cubre el perfil productivo, o sea, sectorial de La Matanza, y cubre también la composición del tamaño de empresa de Matanza, evaluando empleados que tiene cada empresa. Es decir, Matanza tiene un nivel promedio de empleados por establecimiento de 11 trabajadores o trabajadoras. 45% menos que el promedio país, o sea, es una estructura productiva pyme chica. Y bueno, también está contemplado en la muestra, evaluando y ponderando las empresas según su multiplicidad, o la cantidad de empresas que están radicadas según la cantidad también de personal que tienen. La próxima. Gracias, Carla. Pero fíjense, esto es la parte más linda, porque la encuesta terminaba al final, porque ya éramos gobierno, ya estaban Alberto, Cristina. ¿Cómo cree que le va a ir el año que viene? O sea, el año que estamos transitando. Y si vemos la expectativa favorable, la expectativa a volver a tener un modelo que arrope a la industria como corazón y motor de crecimiento, estaba hecha carne en los pequeños industriales matanceros. Porque entre las respuestas de mejorará y mejorará mucho, tenemos un 79% con expectativas favorables. El año anterior, cuando quedaba un año de la gestión del gobierno de Cambiemos, era justamente un espejo invertido. El 73% contestó, me va a ir peor. Y tuvieron razón. Y tuvieron razón, porque durante el 2019 le fue peor. La próxima. Gracias. Bueno, acá se ha tratado, y yendo ya específicamente a las cuestiones de pandemia, y bueno, tanto lo ha hablado Ariel como lo ha hablado Marco. Claramente la decisión política del presidente fue priorizar la vida. Priorizar la vida, pero, a ver, al mismo tiempo que se preservaba el aparato productivo buscando la generación de flexibilizaciones que permitieran al mismo tiempo cuidar y cuidarnos. Todos sabemos que la conciencia ciudadana va a ser, hasta que no llegue la vacuna, el mayor elemento que tenemos para luchar contra esta pandemia, declarada en el mundo entero como el desastre sanitario más importante en los últimos 100 años. Ahora bien, yo también voy a ir a un tema que a veces uno escucha, digo, la verdad es que cuando se habla cuarentena corta, cuarentena larga, más corta, en este cuadro se muestra la caída de la actividad industrial en distintos países, con distintas estrategias de cuarentena, en el mes de mayo. Y vemos que no hay mucha diferencia entre aquellos países que, lamentablemente,
tuvieron quizás cuarentenas diferentes, más cortas, más flexibles, no cuarentena, pero tasas de letalidad muy importantes. Y eso duele, con lo cual claramente la estrategia fue la correcta. Pero la segunda cuestión que también, porque muchas de esas voces críticas respecto a decisiones respecto a la prolongación de la cuarentena, la intensidad y demás, vienen de voces que realmente yo no sé si tienen en cuenta en qué estado dejaron el aparato sanitario de la República Argentina, y puedo hablar del de la provincia de Buenos Aires. El sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, donde en La Matanza tuvimos 2 hospitales sin poder tener que estaban construidos con el equipamiento y sin poder tener el personal que tenía que poner, digamos, que tenía que nombrar la gobernadora Vidal, porque eran hospitales provinciales. 2 años, diciendo que, 2 hospitales, perdón, durante 4 años. Entonces, cuando uno ve esta cuarentena, también fue necesaria para poder subsanar los brutales ajustes que tuvieron que padecer el sistema de salud de la República Argentina, el sistema de salud, en este caso me refiero a la provincia de Buenos Aires, donde pudieron generarse lo que contaba, la maravilla que contaba de los respiradores, Ariel, donde pudieron duplicarse o aumentar terapia intensiva. Entonces, ¿qué? Las críticas vienen de quienes mismos pregonaron el ajuste en ciencia y tecnología, ya vamos por salud, y es corto el tiempo para hablar de educación. Me parece que es un tema a tener en cuenta. Y la verdad, no nosotros, sino quienes lo plasman. Carla, ¿me pasas la otra? Gracias. Estos son los números de crecimiento de la actividad industrial en el mes de junio de la Argentina. Muestran una luz que va llegando en la medida en que se hacen las flexibilizaciones, se van autorizando las excepciones con el cumplimiento rígido de los protocolos, con realmente la concientización por parte de los trabajadores, las trabajadoras, los empresarios, los vecinos, las vecinas, la comunidad entera. Es la menor baja interanual desde el mes de febrero, es 6,6% menos que el nivel industrial de febrero del 2019. Hay sectores que ya interanualmente muestran recuperación, como químicos y bebidas, sectores eminentemente que han estado en el marco de la esencialidad. También está representando un crecimiento de alrededor del 13,6% desestacionalizado junio, hablo de la industria junio respecto a mayo. Empieza a mostrar un ponerse en marcha. Un ponerse en marcha que tiene un camino largo, como bien describió Ariel, y difícil. Yo puse unos escuditos, que son el escudo de La Matanza, en aquellos sectores donde Matanza tiene una preeminencia industrial importante. Somos un polo de alimentos y bebidas muy relevante, pero también lo somos en textil, en productos de metal, en automotriz y autopartes, y en indumentaria y calzado. Y esos sectores aún están con problemas. Es decir, que sobre un universo de 4.000 empresas industriales que tenemos en La Matanza, entre esenciales y exceptuadas, tenemos alrededor del 50%. Y bueno, y esto es también una cuestión, ya no solamente específicamente de autorizar o no el rubro en especial, sino ver la condición de mercado que ese empresario o esa empresaria encuentra en función de para ellos pedir o no la excepción. La próxima. Bueno, yo creo que claramente hablar de lineamientos, habiendo estado Ariel, que es el secretario de Industria, y bueno, de Industria, de Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, y habiendo estado Marcos, me parece que ellos fueron realmente a las tendencias
más tendencia, los lineamientos específicos y propuestas de política que están implementando, que están requiriendo, que están elaborando en las mesas. Yo, imaginándomelos, porque que iban a estar, y conociéndolos, conociendo su conocimiento y capacidad, dije, a ver, ¿qué es lo que diría yo los desafíos de la pospandemia? Y yo creo que plantearía la primera cuestión es que los desafíos que tengamos en la pospandemia los estamos modelando como si fueran de arcilla ahora, durante la pandemia. ¿Cómo lo estamos transitando? Y ahí va el ingreso, el IFE, ahí va los refuerzos en la asignación universal, ahí van los programas, los ATP, la colaboración de pago de parte del salario a las empresas que estaban en problemas, ya sean en sectores críticos, van los créditos a tasa blanda, bueno, la infinidad de artillería que justamente la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, planteó con que iba a llegar hasta a fin de año hasta 5 puntos del producto, y que el jefe de gabinete del producto, en cuanto a ese cúmulo de ayuda, empezando por los que más necesitan y menos tienen, pero llegando también a la sustentabilidad del aparato productivo. Y que, bueno, y que el jefe de gabinete planteó delante de diputados 2.9% del producto ya erogado, y pensando ya en el ATP 4. O sea, esto es importante, ver esta acción que se planteó de prueba y error, la administración del comercio, la inserción internacional inteligente, etc. Estamos en pandemia moldeando. Y respecto a la pospandemia, y con esto termino, yo diría que la clasifico como un doble shock. Shock por el lado de la oferta y shock por el lado de la demanda. Paralizó el mundo, golpeando oferta y demanda. Por el lado de la oferta, claramente tuvieron que parar las unidades productivas, tuvieron que cerrarse los comercios. En muchos casos, bueno, en muchos casos por la cantidad tremenda de trabajadoras y trabajadores que estaban contagiados. En otras por políticas específicas de cuarentena para evitar la propagación del virus. ¿Y qué ocurrió? De repente, esta cuestión de capitalismo financiero globalizador que parece no haber tomado conciencia que ya después de la crisis 2008-2009 era poco lo que le quedaba para andar mientras siguiera concentrando el ingreso y haciendo o proponiendo o impulsando una acumulación de los activos financieros en el marco de movilidades especulativas de capital. Su otra pata, las cadenas productivas globales de valor, o sea, el hecho de asignar que producimos tal producto o tal insumo en 3 partes del mundo, porque eso ¿qué ocurre? Eso que produce, y eso minimiza costos generalmente, producto de incentivos o de mano de obra barata. También, obviamente, de inserción de tecnología. Entonces, de repente, cuando se paran las fábricas en China, y voy a referir, ya que habló de la industria automotriz Ariel, 3/4 partes de la industria automotriz del mundo se paró. ¿Por qué? Porque en el sudeste asiático es proveedor de partes fundamentales, no es solamente su poderío respecto a la producción de distintos tipos de manufacturas, sino a la producción de insumos. Y de repente también, al esparcirse el virus, ocurrió lo mismo en Europa y en Estados Unidos. Es decir, que aquellas plantas de mega escala, con enormes competitividades, con generalmente una tendencia a una mano de obra, digamos, una mano de obra barata para la asignación de esa inversión, había 3 plantas en el mundo y de repente pararon de producir. Y yo tomé el caso de la industria automotriz, pero ahora
digamos, tomo el caso de lo que son los insumos sanitarios y lo que fue la acción del sector textil argentino que contó Marco, en barbijos, camisolines, tela para repelente, etc. O los respiradores que contó Ariel. Porque también vimos a una potencia como Estados Unidos y a un bloque regional como Europa, ya no disputando con China por el 5G o el Big Data y la inteligencia artificial, disputándose un avión que tenía barbijos, camisolines y respiradores. Esto, ¿qué es la segunda cuestión? Cadenas más cortas de producción. Es decir, la globalización en el extremo concentrador que impone el capitalismo neoliberal, yo creo que es un capítulo que está acabado. Cadenas más cortas de producción, que a su vez permitan, o que obligan, no permiten, a ciencia, tecnología e innovación tecnológica como la soberanía que se comparte con tener una industria nacional. La pandemia también, desde el lado de la oferta, aceleró. Ya no es solo 4.0 los desafíos que tenemos como industria. Ahora es 5.0. Es 5.0 referido a la automatización, a la inteligencia artificial, sustituyendo aquellos procesos productivos, pero ya no solo por la pura eficiencia, por las cuestiones de que sean peligrosos, tanto para el medio ambiente como para los trabajadores y trabajadoras en ámbitos que puedan propagar diferentes contagios. Por ejemplo, ahora estamos con el COVID, pero no son muchos los que presagian que podría haber algunas otras, como tuvimos recurrentemente y cada vez con mayor intensidad, algunas otras pestes. Entonces, lo que es la cuestión de la ciencia, la tecnología, la innovación, el 5.0 automatización, no solamente es para la competitividad, va a tener que ver con la preservación del medio ambiente, otro tema que entra en agenda a nivel global. No nos podemos olvidar más del medio ambiente, porque, a ver, la vinculación entre las recurrentes pandemias, como los eventos climatológicos de desastre, tienen que ver con que no se encara a nivel global una política que prevenga el cambio climático. Creo que hay una nueva agenda, que no solamente tiene que ver con el teletrabajo y que no solamente tiene que ver con la cuestión que hace a los desafíos de insertarnos internacionalmente para tener, obviamente, una industria competitiva. Tiene que ver con el desafío de poder nosotros tener una industria competitiva y a la altura de satisfacer nuestro mercado interno y los estándares internacionales, porque las normas que hablaba Ariel van a tener que ver con la industria 5.0, las normas técnicas para acceder. Y por el lado de la demanda, y con esto termino, creo que nos ha enseñado que no es solamente, como dijo Marco, tan lindo, ¿no?, el tema de no les gusta ver que el otro tenga, que el otro pueda compartir. Creo que el proceso de concentración del ingreso y las desapariciones de las clases medias también ha llegado a un punto de reversión, tanto a nivel global, y si no, de reversión a nivel global y también local. Creo que una distribución del ingreso más justa, creo que la recuperación, una estructura tributaria menos, que realmente sea progresiva, un impuesto a las grandes riquezas, lo que significa recuperar ese mercado interno para que empiece a traccionar, significa no solamente desde el punto de vista de la equidad, significa también desde el punto de vista de la necesidad para evitar los males que estamos viviendo, de la necesidad de poder otorgar salud, educación, pero también un ambiente de vida digna a cada uno de los argentinos y argentinas. Así que, bueno, esto era el aporte que yo tenía para hacerles, y bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias, Débora. Con esta exposición le damos un cierre a las exposiciones y a su vez le recordamos que todavía se encuentran abiertas las inscripciones a la licenciatura en Economía y al posgrado en Estructura Económica de la UNDAP, así que quienes quieran están habilitados a inscribirse. Y por esa misma razón contamos con la presencia de Santiago Frascina, el director de la carrera de Economía de la UNDAP, que nos va a decir unas palabras. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo andás, Carla? Bueno, primero, nada, agradecimiento. La verdad, excelente charla, un agradecimiento a los 3 expositores, que además son 3 amigos, tanto Ariel, que tiene una responsabilidad ahora central como secretario de Industria, a Marcos también, un referente de las pequeñas y medianas empresas, que además de dar trabajo, de poner la fábrica, también se dedican a militar la industria y la pyme, sobre todo. Así que también un abrazo a Marcos, y a Débora, también una amiga, ministra de Industria, Producción durante mucho tiempo, y ahora secretaria de Industria de La Matanza. Así que agradecerle a los 3, la verdad, excelente exposición para la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda. Es un lujo estas charlas, y sobre todo un tema central. Les recuerdo que esta es la 3ª charla que hacemos virtual. La primera tuvo que ver con el IFE, con el ATP, la segunda tuvo que ver con la deuda y la fuga de capitales, y ahora un tema central que tiene que ver con la industria y cómo vamos a hacer para recuperar el proceso de industrialización después de la pandemia, que nos parece fundamental para generar lo que nosotros queremos, que es la sociedad de pleno empleo. Así que, nada, agradecerles y dejar a preguntas, Carla, y también agradecer obviamente a Carla por la coordinación, el armado, la verdad un excelente trabajo de Carla. Y nada, ahora dar espacio, por lo menos, ahí veo que están dejando un montón de preguntas, pero lo que hacemos siempre es hacer una pregunta a cada uno de los expositores, por cuestión de tiempo. Así que, Carla, nada, te dejo a vos para que le hagas una pregunta a cada uno de los expositores. Bueno, gracias, Santiago. A ver, vamos a empezar con una pregunta para Ariel. Espera que inicie el audio. Inicio el video. Hola, Ariel. Ariel. Sí, acá estoy. No te veía. Te voy a hacer una de las preguntas que nos dejaron los participantes, y tenés que dar una respuesta breve. En el país se producen 16 modelos de vehículos, pero solo 2 de ellos integran localmente los circuitos eléctricos. Siendo el sector automotriz altamente dependiente de las importaciones, pregunta esta persona si el gobierno estudia reinstalar las mesas de sustitución de importaciones. Sí, gracias por la pregunta. En realidad bosquejé un poco los objetivos de la política industrial en términos del desarrollo de la cadena de valor automotriz, que, como dije, la consideramos central en términos de política industrial porque estamos hablando del sector automotriz, un sector vitalicio de la industria nacional, de enormes capacidades desarrolladas a través de más de 70 años de antigüedad de desarrollo del sector, un sector que además despliega las mejores capacidades de nuestras fuerzas productivas, y, como dije, encontramos muy debilitado. En 4 años, efectivamente, es difícil pensar en una capacidad de destrucción. No voy a abonar más de la excelente exposición de Débora en términos de destrucción, pero quizás sí hay un sector paradigmático en términos de donde se puede ver perfectamente
el detonamiento de cualquier variable que uno aborde el tema de la cadena de valor productiva en el sector automotriz está claramente demostrado. Un sector que habíamos llegado en 2011 a producir 854.000 unidades aproximadamente, 2019 apenas superando las 300.000 unidades, con terminales al 2019 que efectivamente desintegraron localizaciones. Hay una ley de promoción del autopartismo. Esa ley, para decirlo muy rápidamente, dice: cada 100 pesos que compra una terminal de autopartes nacionales, vaya a ver al secretario que le va a reintegrar entre 8 y 14 pesos, en función del nivel de integración. La única condición que pone esa ley es que ese auto tenga un 30% de integración nacional. Yo hace 7 meses que estoy aquí y solo tengo expedientes de una sola terminal que cumple con esa condición. Eso da cuenta del nivel de desintegración y efectivamente lo que hemos iniciado con cada una de las 12 terminales es un proceso de despiece, pieza por pieza, haciendo un trade-off muy fuerte para fomentar la sustitución, ¿no? Para generar sistemas de incentivo a la localización. Y lo cierto es que nos está yendo muy bien. Porque no es un juego de buenos o de malos, es un juego de poner marcos normativos y reglas de juego que nos permita a todos comprender la virtuosidad del proceso. Tenemos todas las capacidades, todas, absolutamente todas. Anécdotas de destrucción en estos procesos, decenas. Creo que no hay una sola llave cruz, no estoy hablando del bloque electrónico, de una sola llave cruz que sea en los autos de las terminales actuales. No nos quedó una alfombrita, los apoyacabezas. Estoy hablando, lo veo aquí que Rufo ahí, con su manojo de cables, que puede dar cuenta perfectamente del proceso de desindustrialización y deslocalización de autopartes. En fin, sí, claro, es un objetivo central de la política industrial aumentar, incrementar, potenciar, revertir el proceso de localización de autopartes nacionales en la industria, que además es un sector que se encuentra en un cambio paradigmático también. Porque hablar de política industrial en el sector automotriz es tener muy claro el sendero hacia adelante de todo el sector de la movilidad. Un sector que está en una crisis creativa en la concepción del producto y del servicio que hoy brinda la industria automotriz. Y esto también lo estamos viendo con las terminales, básicamente también con los sindicatos, con ESMATA, con la UOM, porque creemos en que tenemos que, digamos, recrear nuevamente acuerdos conjuntos y acuerdos sociales respecto a qué sector estamos yendo y qué sector queremos construir. Y efectivamente tenemos la convicción de volver a recrear a la Argentina como una de las principales plataformas con sistemas de incentivo donde las terminales no duden en que es uno de los mejores lugares del mundo para hacer autos. Pero también tenemos la exigencia en un sendero y en un derrotero no determinado por la política nacional, que están fijados por los cambios paradigmáticos del sector. Y la electromovilidad, sin duda, que es uno de los derroteros de ese sector.
Y como dije antes, objetivo de la política industrial actual es fundarla para darle sustentabilidad futura, y por eso queremos empezar mañana con los proyectos de electromovilidad, para empezar a tener hoy ese inicio de esquema para que dentro de 5 o 6 años los argentinos podamos ser uno de los actores en la escena de electromovilidad y no tengamos que requerir todos los dólares que necesitemos para poder comprar los vehículos eléctricos. Tenemos hoy para ir desandando ese camino de desafíos que ya están claros. Tenemos todas las capacidades y también tenemos los recursos, porque el litio en esa agenda es un insumo, es un recurso importante, y como también decía Débora, en ese triángulo de recursos naturales, transformación de valor agregado manufacturero, todo sostenido y articulado y vinculado en nuestro denso sistema científico-tecnológico, eso es básicamente el esquema del desarrollo que todos debemos potenciar. Las universidades cumplen un rol también clave. Tengo un poco la palabra prohibida porque todo esto es parte de anuncios presidenciales, de un gran plan de desarrollo, donde por supuesto esta agenda está incluida con ambiciones sin precedentes también, y para que esto se consiga presidencial cuanto antes. Bueno, La industria automotriz está en el centro de la política industrial de la Argentina. muchas gracias, Ariel, por tu respuesta. Excelente. Bueno, ahora voy a seguir con una pregunta para Marco. Te voy a silenciar primero el micrófono, Ariel. Y se lo voy a dictar a Marco. Hola, Marco. Sí, hola. Una pregunta para vos. Ujú. Nuestras pymes tienen uno de los mayores aportes en nuestra economía, y todos sabemos el golpe certero en el alma que ellas sufrieron en estos 4 años de un gobierno que operó para unos pocos. La pregunta es, ¿cuáles son las herramientas para reavivarlas? Bueno, yo creo que podemos concentrarlo en los 3 expositores, tanto Ariel como Débora como yo. El primero es pasar esto que no pasamos todavía, estar enteros para el día después. Y eso es el primero. El segundo es tener financiación adecuada para el capital de trabajo, que es lo primero que se necesita como para empezar y arrancar de vuelta. El tercer punto es tener un mercado interno activo. El cuarto punto es volver a invertir, no solo para ese mercado interno, porque Débora lo dijo bien, es oferta y demanda, porque cuando nosotros tuvimos un periodo de gran demanda no estábamos a la altura de la oferta, así que una sobreinversión para que no solo tengamos, y esto está atado también al Banco de Desarrollo Industrial que tanto anhelamos para proyectos a largo plazo, es el financiamiento a largo plazo para proyectos nuevos. Y quinto punto, entre los que recuerdo también, además de, como ya dije, un mercado potente y formal, para que el Estado también pueda ayudarnos en estos, lo que nombré, es una política tributaria especial para pymes. Hay que hacer una política tributaria especial para pymes que no está en las mismas condiciones de financiarse, de producir y de tener acceso a mercados externos financieros como lo pueden hacer grandes empresas que tienen filiales en el exterior. Y otro último desafío, son muchos, ¿no? Pero pondría también
el estudio de los insumos difundidos y monopólicos para que las pymes puedan acceder de una manera competitiva a esos insumos y no tener el ejemplo de una empresa que tenga el monopolio de un determinado artículo básico, como puede ser el acero, el aluminio, lo que sea, y que lo venda más barato afuera que adentro, rindiendo al productor interno menos competitivo. Bueno, muchas gracias, Marco. Te agradezco la respuesta. Muy buena. Y ahora pasamos a una pregunta que hay para Débora. Reinicio el audio. A ver. Si se reinicia el audio, avísame, Débora. No lo veo acá. Ahí sí. Acá. Listo. Vamos a una pregunta para Débora. Un momento. ¿Cuáles serían las posibles estrategias y en qué sectores para expandir la frontera de producción en La Matanza una vez logrado el objetivo de ocupar los factores productivos ociosos? A ver, bueno, primero excelente pregunta. Nosotros ya empezamos a trabajar con Javier, Rando y el equipo, por instrucción de Fernando Espinosa, en lo que sería nuestro eje de política territorial, ¿no? Municipal, post pandemia. Y tiene que ver con la constitución de un polo científico-tecnológico de innovación productiva para pequeñas y medianas empresas. Claramente lo que yo planteé, que es lo que también se sumó, lo que planteó también Ariel y lo que también planteó Marco, es que viene una estructura productiva y un mundo distinto. No va a cambiar 100%, pero realmente tenemos que estar preparados para otros desafíos. Lo que yo conté a lo largo de mi charla, el tamaño de pyme pequeña, diríamos mi pyme, de las empresas de La Matanza, los enormes recursos humanos en La Matanza por nuestra universidad, por nuestras escuelas técnicas, por los centros de formación profesional, y al mismo tiempo la demanda de todas estas pymes que saben que van a tener que dar más rápido que nunca este salto a la innovación tecnológica. Entonces tengo la demanda de las pymes, que tienen que invertir, que saben que algunas cuestiones del 4.0 y 5.0 no ya serán solo para poder superar normas técnicas, tener mayor eficiencia, todo muy bien, cuestiones de competitividad o anticompetitividad sistémica, sino para adaptarse a las nuevas reglas de juego que dejó la evidencia de esta pandemia, que como todas las cuestiones son desafíos, pero también como todas crisis son oportunidades. En este polo convivirán las universidades, nuestro equipo, nuestro sistema científico-tecnológico, las pequeñas y medianas empresas tecnológicas, pero también aquellas que puedan producir partes, insumos, distintos tipos de piezas, procesos de gestión, los procesos de gestión de inteligencia artificial, Big Data, Small Data, el poder recoger esa información para la optimización de los procesos. En ese ámbito, interaccionando no solamente los servicios informáticos y los servicios informáticos, o sea, software y servicios informáticos, sino que agreguemos la la nanotecnología, muy importante, por ejemplo, en el sector textil. También las pre- y postproducciones culturales. Es un ámbito, y ese tiene que ser un ámbito de pymes, el sistema científico-tecnológico, las universidades, nuestros jóvenes, y bueno, y todos los jóvenes del conurbano que se acerquen. Ahora, este es el desafío. Este es el desafío, lograr que esto sea el ícono, la punta de lanza, para lograr esa transformación, esa transferencia tecnológica de innovación tan difícil, porque no es fácil, no es fácil, no es fácil, pero creo que es el trabajo
y lo que se viene como desafío para llevar a todas nuestras pymes. Bueno, me preguntaron de Matanza, yo diría de todo el país esa frontera tecnológica, porque sinceramente yo tengo un pensamiento, para mí todos los sectores, lo tenía alguien mucho más importante que yo, todos los sectores industriales son viables si realmente está la oportunidad, el Estado, la política y la vocación del empresario y los trabajadores. Así que bueno, ya les conté lo que sería, bueno, nuestra propuesta post pandemia en el marco, bueno, de todas las medidas que el señor presidente, su equipo, Ariel dijo que, bueno, de inminente estamos todos esperando, y de las propuestas, como la de Marco con el Banco de Desarrollo, que, bueno, que compartimos desde siempre. Bueno, muchas gracias, Débora. Con la respuesta de Débora cerramos esta charla. Les damos muchas gracias a los expositores, a Ariel, a Marco, a Débora, a los y las participantes. Y bueno, les comentamos que la charla quedó grabada y que la pueden pedir por correo electrónico a economia@undab.edu.ar. Y a todos los invitamos para la próxima charla cuando esté. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.